es grabada a través de Meet y luego será publicado el video en YouTube y a través del enlace vamos a compartir los que deseen el enlace de esta charla. Quienes desean tener el video, por favor nos escriben en el cajón de comentarios que está en la parte derecha de sus pantallas el correo electrónico para que por ahí les podamos enviar el enlace del video de esta grabación. Una vez más, les deseamos una feliz tarde, les agradecemos a todos los que están acá presentes por acompañarnos en esta charla, sobre todo a nuestro invitado de hoy, a Henry Muñoz Claros, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante. Esta es nuestra 15ª charla virtual como Asociación de Egresados del Colegio San Ignacio en respuesta a lo que nos impuso este tema del aislamiento social preventivo por el COVID-19 y pues ya llevamos casi más de 2 meses y medio trabajando en este tema. Por favor, les pedimos silenciar por un momento sus micrófonos para que podamos tener una exposición clara y sin interrupciones. Mi nombre es Carol Restrepo, soy la comunicadora de la asociación y los voy a acompañar esta tarde con Henry para hablar sobre el tema de salvavidas jurídicos para personas naturales o jurídicas en tiempos de crisis por el COVID-19. Como les recordaba, esta es la charla número 15 que tenemos por plataformas virtuales, hemos hecho en un inicio, trabajamos mucho con Facebook Live y ya nos trasladamos aquí a Meet y con mucho éxito porque podemos grabarla y luego compartirla. Y tiene pues, también mucha seguridad y la posibilidad de que podamos compartir y que podamos escucharnos entre nosotros las dudas que tenemos y poder hablar con el conferencista directamente. Con Henry, ya teniendo en este momento 14 personas conectadas, vamos a hablar sobre el tema de salvavidas jurídicos. Por favor, les pedimos a todos silenciar sus micrófonos para evitar interrupciones. Henry Muñoz Claros es abogado, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, con conocimientos en régimen de insolvencia, además con amplia experiencia en Derecho Corporativo, reorganizaciones empresariales y en generar proyectos de cannabis medicinal. Actualmente se desempeña como asesor jurídico en diferentes empresas de Colombia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hola, Henry. Hola, Carol, ¿cómo has En estado? un momentico yo te pongo aquí anclado en la página principal. Henry, nos vas a contar en 45 minutos sobre los antecedentes de este tema de la insolvencia y de los salvavidas jurídicos que pueden tener las personas naturales o jurídicas durante el tiempo de crisis, sobre todo en ese tiempo del COVID-19. Luego nos contabas, pues a Clara y a mí, que vas a explicarnos también los requisitos y beneficios que deben de tenerse al acogerse a la ley de insolvencia y vas a terminar con medidas especiales ante impactos por el COVID-19. Tenemos entonces tu intervención por 45 minutos, 50 aproximadamente, y luego le vamos a abrir los micrófonos a las personas que están aquí acompañándonos para que hagan sus preguntas y respuestas. Sin embargo, también las pueden ir haciendo en el cajón de comentarios en la medida que se va desarrollando la charla, para que no se les olviden las preguntas o algo así. Listo, Henry, te doy paso y el control es todo tuyo. Perfecto, Carol. Bueno, muy buena tarde para todos. Agradeciendo la atención, la invitación del Colegio San Ignacio a esta presentación. El día de hoy les voy a hablar sobre los salvavidas jurídicos para personas naturales y jurídicas en tiempo de crisis por el COVID. Nuestra empresa se llama Business and Law, somos una compañía que está radicada acá en Medellín y nos encargamos de asesorar a las personas jurídicas y naturales en temas de reorganización empresarial, de liquidación empresarial, contratos mercantiles y revisión de contratos internacionales. ¿Listo? Quería iniciar este webinar aclarando de que las opiniones que aquí voy a expresar no se tendrán consideradas como un tema de una asesoría, sino que son opiniones legales que simplemente estamos citando o aclarando lo que la normatividad expresa referente al tema de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante y de la ley de persona natural de persona comerciante. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, Henry, excelente aclaración y muchas gracias por hacerla. Si quieres, abrimos la presentación en modo presentación pantalla completa para que podamos ver más los detalles. Listo. Listo, exacto. Perfecto. Listo, entonces,
En primera medida vamos a empezar hablando de cuál es la finalidad del régimen de insolvencia, ¿sí? El régimen de insolvencia, tanto de persona natural comerciante como de persona natural no comerciante o persona jurídica, lo que busca en sí es una protección del crédito, pero no una protección del crédito en que los dineros estén salvaguardados, sino en crear la confianza que genera las actividades mercantiles en el ámbito diario o en la ejecución diaria de nuestros negocios. Esa confianza se ve reflejada en que cuando nosotros entregamos nuestro dinero y así recibimos un producto, estamos protegiendo el crédito de cierta manera de que las personas confíen en el transcurso diario de lo que es los negocios mercantiles. Además de eso, tenemos la recuperación y la conservación de la empresa viable. ¿Qué significa esto? La empresa como motor de empleo, como fuente generadora de ingresos, se debe de proteger y eso es lo que busca estos regímenes concursales, que en realidad las empresas sigan operando, sigan realizando el curso de su objeto principal para poder llegar a acuerdos que les permitan a las empresas que tienen deudas salir de la crisis financiera y continuar con la generación de empleo y con el curso ordinario de sus actividades. En este momento y más adelante les voy a hablar un poco sobre cómo está la situación en Colombia con unas estadísticas que tienen corte en marzo de este año, en donde a medida de que el COVID y por medio de los decretos que ha reglamentado el presidente, han generado el cierre de muchas compañías y esto es lo que estos mecanismos quieren salvaguardar y cuidar. Que las personas puedan continuar con su trabajo y las empresas puedan continuar generando riqueza para que no se genere la desestabilidad económica. Perfecto. Entonces, habiendo aclarado esto, tenemos que existen dos leyes aplicables en Colombia sobre el tema concursal. Cuando yo hablo de tema concursal me refiero a la ley de insolvencia económica tanto para personas naturales comerciantes como para empresas jurídicas. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar entre dos leyes. Primero, es la ley 1116 del 2006, que es la que reglamenta a las personas naturales y jurídicas y a los comerciantes. El objeto de esta ley, que es más vieja que las que les voy a mencionar a continuación, lo que busca es una reorganización empresarial donde las compañías puedan llegar a acuerdos de pagos con cada uno de sus acreedores, ¿sí? En el evento de que no se pueda llegar a un acuerdo, obligatoriamente la empresa va a acceder a un proceso adicional que sería el proceso de liquidación judicial. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos la ley 1116 del 2006 y por el otro lado está la ley 1564 del 2012, que esta normatividad fue consagrada, esta ley 1564 es el Código General del Proceso y a partir del artículo 530 empezó a reglamentar todo lo que son la insolvencia de personas naturales no comerciantes. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a diferenciar entre quiénes son no comerciantes, quiénes son comerciantes y las personas jurídicas que ejercen actos del comercio. Uno de los objetivos de la ley 1564 del 2012 es que los acreedores puedan llegar a un acuerdo de pago, que el deudor pueda llegar a un acuerdo de pago con todos sus acreedores, ¿sí? Otro objetivo es, si usted no puede llegar a un acuerdo de pago, usted lo puede hacer de dos maneras, citando a todas las personas a una mesa de negociación por medio de los centros de conciliación o haciéndolo usted de forma privada. Para usted realizarlo de forma privada, luego tiene que hacer una convalidación ante el juez del concurso, que en este caso sería la Superintendencia de Sociedades. En este caso estamos hablando de no comerciantes, sería las cámaras de comercio o los centros de conciliación que estén avalados por el Ministerio de Justicia para llevar a cabo todos los procedimientos. Acá en Medellín tenemos el Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma, la Cámara de Comercio de Medellín,
Las notarías también están facultadas para conocer de este procedimiento. Acá en Medellín la notaría octava también tramita procesos de personas naturales no comerciantes. Y en Cali está el Centro de Conciliación Paz Pacífico. Además de que hay muchos centros de conciliación que hoy están autorizados por el Ministerio de Justicia y el Derecho para conocer de estos trámites de personas naturales no comerciantes. Otra de las opciones que permite esta ley 1564 es que las personas puedan liquidar su patrimonio. Es decir, nosotros tenemos las dos opciones: o llegamos a un acuerdo de pago con todos nuestros acreedores, un acuerdo de pago que sea viable, porque en realidad lo que permite la ley de insolvencia es que las personas busquen un alivio financiero, que las personas encuentren una salida y que esa salida sea un mecanismo viable que permita en realidad el pago de todas sus acreencias al tiempo que se llegue el acuerdo. En realidad, esto nosotros lo llamamos salvavidas jurídico, porque lo que permite es que las personas salgan de la crisis, y además de eso, no solo de la crisis económica, sino emocional, porque he tenido varias experiencias en donde más que todo las personas naturales llegan con problemas bastante graves, manifestando de que todos los días tienen llamadas de cobranza, no tienen en este momento trabajo y no saben a qué mecanismos acudir. Entonces, pues este es uno muy favorable que les permite a las personas y a las empresas llegar a acuerdos viables y continuar con su vida financiera. Sería como un renacer financiero. Por lo menos ahora estamos esperando que pase la ley del borrón y cuenta nueva. Todavía pues está en último debate, pero eso ayudaría también a las personas a darles una segunda oportunidad a los que hemos manejado mal el crédito de una u otra manera. Acá en Colombia castigamos a las personas por un atraso de 90, 60 días, dejándolos en unas centrales de riesgo, data crédito, por el doble del tiempo que no cancelaron la deuda, y hasta 4 años como un periodo máximo. Entonces, es un castigo bastante fuerte por no saber llenar las finanzas. Y es que si nos ponemos a empezar desde nuestras épocas, desde el colegio, en ningún momento nos enseñan ni finanzas personales, ni cómo manejar una tarjeta de crédito, ni los beneficios que eso nos puedan traer. Entonces, enhorabuena y esperemos que el proyecto pues pase y podamos seguir aplicando. Entonces, tenemos estas dos leyes, la ley 1564 y la ley 1116. Y para entrar a diferenciar entre uno y el otro, entonces nos entraríamos a preguntar cómo sabemos quién es comerciante y quiénes son los comerciantes. Para ello, tenemos varias consideraciones que nos trae el Código de Comercio. Las traigo a colación en este momento. El artículo 10 del Código de Comercio nos manifiesta que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades de la ley consideran mercantiles. Es una definición muy amplia para poder establecer en realidad quiénes son las personas que son consideradas comerciantes. Pues en esta definición nos obliga a que entonces digamos, bueno, quiénes son las personas, las actividades consideradas mercantiles. Y el artículo 20 del Código de Comercio nos dice que el artículo 20 es una lista de varias actividades que son catalogadas como actividades mercantiles. En este momento traigo a colación 3, que son las que podrían ser más importantes y las que vemos en el flujo diario. Y la primera sería la adquisición de bienes a título oneroso con el destino de enajenarlas en igual forma y enajenación de los mismos. Esto es compra y venta de cualquier bien. El recibo de dinero es mutuo a intereses con ganancia o sin ella. Entonces, el préstamo de dinero que genere una utilidad o un interés es considerado por el artículo 20 del Código de Comercio una actividad mercantil. Y tenemos la adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamientos, administración y demás operaciones relacionadas con los mismos. Ahora bien, estas son la lista de cómo nos consideramos comerciantes.
Pero también existen unas presunciones que la ley trae, y aquí hay que aclarar algo muy importante, y es que estas presunciones, así usted las cumpla todas, no quiere decir que usted sea comerciante. Entonces, simplemente el hecho de presumir no lo acredita a usted como un comerciante, y esas son: cuando se haya inscrito en el registro mercantil, conocemos pues que cualquier persona al momento de crear un establecimiento de comercio se inscribe en la Cámara de Comercio como comerciante. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto y cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio publicitario o cualquier forma de que las personas lo visualicen como un comerciante. Entonces, tenemos estas presunciones. A medida de que vamos desarrollando la exposición, les voy a ir aclarando un poco estas actividades debido a que se presta muchas inconvenientes cada vez que decidimos y empezamos a evaluar cada caso en concreto, debido a que es muy relativo establecer, porque yo puedo cumplir con todas las presunciones, pero yo ejerzo mi profesión liberal. Si yo fuera, en este caso, yo soy abogado, o si yo fuera un médico, o yo fuera un ingeniero civil, ejerzo mi actividad profesional. Y yo sería considerado una persona no comerciante y podría acceder a los beneficios de la ley 1564, teniendo que es un poco más flexible que la ley 1116. ¿Listo? La competencia y los requisitos contemplados para acceder a la ley 1564 es que son competentes al manifestar la competencia, es ante quién puedo acudir para presentar mis solicitudes, mi solicitud de insolvencia. Entonces tenemos que el centro de conciliación con el lugar de domicilio del deudor, las notarías con el lugar de domicilio del deudor, el juez civil municipal, pero este juez civil municipal únicamente es competente para conocer de las controversias que surjan en el curso del proceso de reorganización de las personas naturales no comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver ahorita que estemos hablando un poco del procedimiento, que cuando yo cito a todos mis acreedores, ellos pueden presentar objeciones. Y en el caso de que el conciliador no pueda resolver estas objeciones, debe de remitirse al juez civil municipal, a reparto en este caso, para que nombren a un juez civil municipal y él resuelva estas controversias que se han generado en medio del curso del proceso de reorganización. Tenemos pues también que las cámaras de comercio están facultadas para conocer de esos procesos. Los requisitos para acceder como persona natural, en realidad es que usted se encuentre en una cesación de pagos por más de 90 días de mora con 2 o más obligaciones, o que cursen 2 procesos ejecutivos en su contra. Entonces, para uno acceder a este procedimiento, tiene que estar en mora por más de 90 días en las obligaciones con 2 o más acreedores, independientemente de que sean entidades financieras, de que sea un préstamo que usted hizo por un pagaré, que sean fotomultas, que sean impuestos. Tiene que estar en mora por más de 90 días con 2 acreedores. El procedimiento a seguir para el proceso, recuerden que estamos hablando de no comerciante, es presentar la solicitud con los requisitos del artículo 539 de la ley 1564. En realidad, estos requisitos lo que nos exige es una solicitud, que es un formato que está previamente ya autorizado por el Ministerio de Justicia y que cada una de las cámaras de comercio maneja su formato, en donde usted debe expresar cuáles son todos los acreedores a los que usted les está debiendo en este momento o al momento de que usted vaya a presentar la solicitud. Se debe expresar todos los acreedores por el principio de universalidad y no puede dejar ninguno por fuera. Si usted tiene una fotomulta de 800.000 pesos por mal parqueo, debe relacionar esa deuda
porque todas las acreencias, todos los acreedores deben de asistir a una mesa para llegar a unos acuerdos. Luego, después de esto, se presenta la solicitud debe incluir además un proyecto de calificación y graduación de créditos, que es la forma en cómo usted le va a pagar a los acreedores. Además de eso, debe de incluir un proyecto en donde usted diga cómo salir de la crisis. Debe de incluir si usted tiene procesos ejecutivos en su contra y ante qué juzgados están siendo tramitados estos procesos. ¿Por qué? Porque al momento de que usted presenta la solicitud de insolvencia, estos juzgados pierden la competencia para seguir conociendo de esos procedimientos y inmediatamente pasa a ser competente el centro de conciliación donde usted está tramitando su procedimiento de insolvencia. Luego, después de que usted presenta la solicitud con los requerimientos del artículo 539, el centro de conciliación designa un conciliador de la lista de conciliadores que ellos tienen. El conciliador acepta el cargo, acepta la solicitud y comunica a todos los terceros sobre la aceptación de este procedimiento. Posteriormente a esto de que se cita a todos los acreedores, se programa la audiencia que es denominada audiencia de negociación de deudas, en donde usted va a exponer la propuesta de pago a todos los acreedores para que ellos voten de forma favorable si aceptan esa propuesta o no la aceptan. Para que el acuerdo se vaya de forma satisfactoria, necesitamos la mitad más uno de los votos de todos los acreedores. Y los votos de los acreedores establece un voto por cada peso que se le deba de capital a cada acreedor. Entonces, un ejemplo, si tenemos en mis deudas a todos los acreedores es 100 millones de pesos, necesitaría que 51 millones de pesos me voten favorable para llegar al acuerdo que yo estoy proponiendo o al acuerdo que se logre consensuar en la mesa de negociación. En caso de que no exista acuerdo, inmediatamente se va a aperturar el proceso de liquidación patrimonial, que es la segunda salida. Nosotros tenemos la salida, o llegamos a un acuerdo o liquidamos nuestro patrimonio, y este procedimiento va a ser de competencia del juez civil municipal que haya conocido si hubo alguna objeción o de un juez civil municipal nuevo. Ahora bien, eso sobre la ley 1564, que es el que trata de las personas naturales no comerciantes. Me gusta enfocarme mucho en esto porque las personas normalmente se confunden mucho sobre a qué ley acudir. Y la segunda es la ley 1116 de 2006, que es para personas naturales jurídicas y comerciantes. Esta ley, al igual que la otra, tiene el mismo objetivo, pero esta está estipulada para las empresas y personas comerciantes. ¿Por qué? Y aquí el ente competente es la Superintendencia de Sociedades. Recuerden que anteriormente estábamos hablando del centro de conciliación, del juez civil municipal y de notarías. Acá es la Superintendencia de Sociedades o los jueces civiles del circuito. Tiene la misma finalidad la ley 1116. En este caso sería proteger la empresa como motor económico, como les explicaba al principio, y que las compañías puedan llegar a acuerdos que, dependiendo del flujo de caja proyectado que presenten y dependiendo el curso diario de sus actividades, le permitan salir de la crisis financiera, atender cada una de sus obligaciones y continuar el curso normal de la actividad de la empresa. Me voy a tener un poco sobre la ley 1116 porque el procedimiento y todas las medidas que contemplan la normatividad han sido modificadas un poco por los siguientes decretos, que es el 560 del 15 de abril, el decreto 772 del 3 de junio del 2020 y el decreto 848 del 12 de junio del 2020. Esos decretos se reglamentan debido a la crisis generada por el COVID y lo que busca es
que la justicia no se colapse, en este caso la Superintendencia de Sociedades no llegue a un punto extremo en donde ya no pueda recibir más solicitudes de insolvencia, porque se prevé que muchas de las empresas que hoy en día se ven afectadas por el COVID-19 acudan a estos mecanismos. Lo que hizo estos decretos fue crear mecanismos alternativos antes de llegar a la 1116 y pedir un proceso de reorganización. Entonces, lo que se busca es que las personas utilicen estas herramientas alternativas como primera medida e intenten llegar a acuerdos con todos los acreedores. De esto no poderse realizar o que los acreedores no accedan a las pretensiones de los deudores, se podrá solicitar los mecanismos y lo contemplado en la ley 1116 del 2006. Entonces, tenemos que la perspectiva del gobierno nacional, apoyada en estudios locales e internacionales, es que va a existir un decrecimiento del PIB en el 2020 entre un 2.7% y un 7.9%. Estamos en una época de crisis en donde nos hemos visto afectados todos por la pandemia, en donde toca buscar, además de estas herramientas alternativas, diferentes formas de soluciones que nos permitan continuar con el desempeño de nuestras labores como profesional. Es el caso que por hoy estamos acá presentándolo de forma virtual y se ha contemplado que la crisis es tanta que 5.376 a 2.553 empresas están en riesgo de presentar cada una de las solicitudes de insolvencia de las que estamos hablando. También se tiene estipulado que hay una disminución de 5.4 millones de ocupados, o sea, tenemos aproximadamente 5.4 millones de personas que antes de marzo venían con su trabajo, independientemente que fuera un contrato a término fijo por un año o un contrato indefinido, pero contaban con esos recursos por un periodo. Ahora son personas que no tienen ninguna ocupación laboral y pues que están esperando a ver qué sale y cómo vamos a solucionar estos temas. Para abril se contempla que la tasa de desempleo fue del 19.8%. O sea, es un número irrisorio porque es un número muy grande para una tasa de desempleo de un país. Entonces, la crisis que se ha venido generando la tenemos que afrontar de tal manera de que ayudemos a las empresas a que puedan seguir generando empleo y estos números a medida del tiempo vayan disminuyendo. Las consecuencias tenemos interrupción y parálisis de la cadena productiva y el impacto de la estabilidad económica del empresario. Eso es una encuesta que fue revelada por el 29 de mayo del 2020. Entonces, son números muy reales y muy exactos. A partir de esto, el gobierno ha implementado varios apoyos a las empresas, como lo hemos visto por la expedición de diferentes decretos desde el momento en que empezó la crisis a la fecha. Voy a mencionar algunos, y es que disminuye temporalmente el aporte de pensiones, que tenía que hacer obligatoriamente las empresas, y a salud. Entonces se disminuyó el aporte de las empresas para aliviar la caja de las compañías. También han creado programas de subsidios a la prima de servicios para empleados con salarios de 1 millón o menos, y se creó también el apoyo para el pago de nóminas de los empleados durante abril, mayo y junio. Se exoneran de intereses moratorios sobre aportes al sistema de seguridad social y autorizan operaciones financieras de créditos para nómina y capital de trabajo. En realidad lo que se pone es a disposición el crédito, permitiendo periodos de gracia en donde solo se pague interés, pero posteriormente va a tocar que empiezan a pagar tanto el capital como los intereses
y todo depende de la reactivación de la economía, cómo vaya surgiendo. Otro de los apoyos del gobierno, y aquí entramos en materia sobre lo que decía que iba a ser un paréntesis sobre la ley 1116, y es que se reforma a la ley 1116, la de insolvencia, los procedimientos expeditos y nuevos mecanismos de negociación de acuerdos. Es decir, crea nuevas alternativas para que las personas acudan a estos mecanismos y busquen la solución a la iliquidez. Se regula la terminación de contratos de arrendamiento comercial, en donde pudimos ver que el decreto era bastante flexible y permitía la terminación unilateral de los contratos sin que se causara intereses mayores. Se crea también las liquidaciones y reorganizaciones abreviadas para la mediana empresa y negociación de contrato de arrendamiento contrato de arrendamiento con fines comerciales que se pueda terminar. Ahora bien, tenemos que el decreto 560 crea estas herramientas extrajudiciales, es decir, antes de iniciar el proceso. Son herramientas preconcursales y son dos las que crea este decreto, y una es la negociación de emergencia y el otro, el de recuperación empresarial, que se lleva ante las cámaras de comercio. Esos son dos mecanismos que lo que pretenden es que de forma privada el acreedor llegue a acuerdos con sus deudores, cumplan con todos los requerimientos del acuerdo contemplados en la ley y luego tienen que ser validados de forma judicial ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces, vamos a empezar por el trámite del proceso de recuperación empresarial, que la semana pasada, el día jueves, se aprobó por la Cámara de Comercio el contenido de este proceso de recuperación empresarial por parte de todas las cámaras de comercio, y ya lo están recibiendo en Bogotá, Cali y Medellín, ya están realizando el trámite de sus procesos. El procedimiento inicia con una solicitud de la admisión al trámite, luego se designa un mediador, y aquí hay un punto diferencial al procedimiento de la 1564, porque en la 1564 es un conciliador y acá es un mediador. La diferencia es que el mediador es un tercero interesado. En lo que busca es que entre las partes lleguen a un acuerdo, sin él tomar partido de ninguna parte. Esta designación del mediador se hace por sorteo, entonces de la lista que tengan en las cámaras de comercio, van a elegir el mediador. Igual se puede solicitar el cambio de si así las partes lo consideran pertinente. Se hace la publicación para que todas las personas que tengan relación con el deudor conozcan el estado de insolvencia de la persona. El mediador hace un examen de fondo de la información, hace un ajuste al proyecto de calificación y graduación y revisa el acuerdo. Recuerden que el proyecto de calificación y graduación es la forma en cómo yo les voy a pagar a todos mis acreedores, empezando por las clases que la ley contempla, que serían los fiscales que hay que pagar de forma inmediata. Se presentan las propuestas. Si existen algún tipo de objeciones o controversias, el mediador intentará resolverlas. Y por último se tiene la celebración del acuerdo, la votación, redactar el acuerdo, y puede terminar en un fracaso, en una terminación. Hay una diferencia muy puntual, y es que de no llegar a un acuerdo no nos vamos a obligar a ir a un proceso de liquidación, sino que simplemente ahí termina el procedimiento y no se llegó a ningún acuerdo. Luego el deudor podrá acudir tanto a la ley 1116 se le aplica o a la 1564 para continuar o para volver a intentar un acuerdo con cada uno de sus deudores. Eso tiene un tiempo máximo de 3 meses y también incluye a las personas naturales no comerciantes. El proceso de la negociación de emergencia, que está reglamentado en el decreto 560 de abril del 2020,
Es muy parecido, pero eso se lleva ante la Superintendencia de Sociedades. Y lo primero se debe hacer es alistar toda la documentación, porque aquí debemos de presentar lo mismo o los mismos requerimientos que nos prevé la ley 1116 para acceder al proceso de reorganización empresarial. Entre los más relevantes está la contabilidad de los últimos 3 años, dependiendo de si la empresa cumple con normas NIF, deberá presentar los estados financieros, el estado de resultados, bueno, la próxima charla, que es de la parte contable y tributaria, la contadora especificará más a fondo cuáles son cada uno de los documentos que se deben de presentar de forma contable. Se presenta el proyecto de acuerdo con los acreedores y luego el juez determinará su admisión para posteriormente entrar a negociar de forma directa el deudor con los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a presentar mi solicitud ante el juez de la Superintendencia de Sociedades. Esto no quiere decir que estoy solicitando el acceso a la ley 1116, sino al proceso de la negociación de emergencia. El juez me admite, y aquí hay una flexibilidad de que la norma pide, y es que él no va a revisar de fondo cada uno de los requerimientos, sino que va a tomar que, como los estados financieros vienen aprobados por el contador o el revisor fiscal, toda la documentación que usted presente ahí es válida. El juez acepta a la empresa al proceso de negociación de emergencia y le da un periodo de tiempo para que entre el deudor y los acreedores lleguen a un acuerdo de pago y consensen cuáles son las deudas que entre ellos van a establecer. Muchas veces se tiene que, yo considero de que le debo 10.800.000 y en realidad la deuda son 10.200.000. Entonces, en existir algún tipo de objeciones o discrepancia entre el monto de lo deudado, se deberán de poner de acuerdo el deudor y los acreedores para presentar el proyecto de calificación. Luego, después de esto, y no solo de ponerse de acuerdo en el monto del adeudado y en la calidad de la deuda, tienen que llegar al acuerdo de cómo se van a realizar los pagos. Se realizará luego la audiencia de confirmación del acuerdo presentado, y esta audiencia solo es por control de legalidad. El juez no tiene competencia para determinar si esos pagos son válidos o no son establecidos, sino que simplemente va a revisar de que el acuerdo cumpla con el control de legalidad. Después de que el juez ya haya hecho este control de legalidad, simplemente estaríamos acudiendo a la ejecución del acuerdo y a realizar los pagos de forma mensual o como hayan quedado. Aquí hay una aclaración y es la que está en rojo, y es que la no confirmación del acuerdo no lo saca usted de la posibilidad de que usted pueda presentar luego la solicitud ante la 1116 y acogerse a todos los beneficios. Este es el procedimiento y los beneficios, y es que durante la etapa de negociación ninguno de sus acreedores le va a poder iniciar ningún proceso ejecutivo, o si usted estaba, en el caso más extremo, en un proceso en donde ya le habían fijado fecha para el remate de sus propiedades, eso será suspendido y usted tendrá un tiempo para o llegar a un acuerdo o que los procesos continúen. Durante la negociación de deudas, como les decía ahorita, la votación de acreedores es 1 peso por 1 voto, y está prohibido las operaciones que afecten la masa del patrimonio de la sociedad que garantiza. Es decir, usted no puede salir a realizar compra-venta de su patrimonio o de cada uno de los bienes que garanticen la deuda a los acreedores.
porque recordemos que el patrimonio de las empresas es la forma que ellos tienen para garantizar el pago de las acreencias. Si usted no me paga, yo acudo a un proceso ejecutivo en donde lo que busco es el remate de la propiedad y que con ese remate o me adjudiquen esa propiedad para yo poder subsanar la deuda de los dineros que le haya prestado. Aquí hay un resumen como la línea del tiempo entre lo que contemplaba la ley 1116. Como vemos, era un periodo muy largo de 28 a 30 meses. Era un periodo demasiado extenso y no podíamos en este tiempo de crisis esperar todo este tiempo para llegar a acuerdos con los acreedores y saber si en realidad íbamos a ejecutar un acuerdo de pago o nos íbamos a un proceso de liquidación. Por medio del decreto 560, que se buscan las medidas transitorias en proceso de reorganización, ese tiempo se reduce a aproximadamente 22 meses desde la presentación de la solicitud hasta el momento de que se aprueba el acuerdo ante la Superintendencia de Sociedades. Y ahora, con el decreto 772, que lo que creó fue un mecanismo de reorganización abreviado, se tiene contemplado que en un término de 6 meses usted ya esté presentando ante el juez del concurso el acuerdo que usted pretende validar y que pretende llevar a cabo con cada uno de sus acreedores. Yo considero que es un tiempo demasiado corto porque en realidad entraríamos a ver si yo como empresa, como pequeña empresa, como pyme, qué tanto le importa a mi acreedora Bancolombia para llegar a acuerdos y que se haga en tan poco tiempo. De igual manera, es un mecanismo que en este momento ya está funcionando y que veremos con el transcurso del tiempo cómo va evolucionando. Recuerden que este decreto 772 no tiene más de un mes de expedido, entonces estamos en el transcurso de realizar las solicitudes, de que sea admitida, que se designe un promotor y que nos digan, bueno, llegue usted a un acuerdo con todos sus acreedores. Entonces estaremos en ese proceso a ver cómo funciona y esperemos que sea de la mejor manera. Otras disposiciones y otros decretos es el 772 del 3 de junio del 2020 y también trae muchos beneficios para las empresas en crisis, y es que en realidad crea un acceso expedito a los procesos. Como les decía, ya el juez no va a revisar de forma exhaustiva el contenido de cada uno de los decretos, sino que por el contrario, va a hacer un checklist de que se cumpla con los requerimientos, se le va a dar la admisión al proceso de insolvencia para que usted llegue a un acuerdo. Ya si se incumplen con las normatividades o si se incurre en aportar información que no sea verídica, las consecuencias podrían ser un procedimiento penal, procedimientos disciplinarios para los contadores. Además, crea y se autoriza que se utilicen herramientas tecnológicas, pues claramente está que no se pretende la presencialidad de ninguno de los despachos. Entonces, todas las solicitudes y el traslado de los expedientes entre los entes competentes se va a hacer de forma digital. La reorganización abreviada, se crea la reorganización abreviada y era lo que veíamos en el último punto, que tiene un periodo de 6 meses. Y esto únicamente es para empresas con activos inferiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual sigue siendo un rango alto de deudas para las pequeñas y medianas empresas. Y también crea la liquidación judicial simplificada, de igual manera para empresas con activos inferiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y lo que busca esta normatividad es reducir el tiempo para la toma de decisiones, llegar a acuerdos y continuar con el giro ordinario de las actividades. Como último, quiero traerles a colación, porque muchas, más que todas las personas naturales, casi siempre vienen con un sentimiento de pena y de vergüenza en que se den cuenta de que ellos están en crisis financiera, que no tienen cómo pagar sus acreencias
Y lo que yo siempre le digo a las personas es que estos son mecanismos que se deben de aprovechar y que no es de sentir vergüenza porque nada más estas dos imágenes que ven ahí, el Circo del Sol y GNC, que son empresas que le venden nutrición para deportistas o para personas que realicen ejercicios, se acaban de declarar en quiebra, es la palabra que utilizan los medios, pero en realidad se acaban de declarar en un proceso de reorganización empresarial con el mismo objetivo, conseguir financiación, conseguir acuerdos de pago, conseguir una estabilidad financiera que les permita seguir operando. Entenderán pues que el Circo del Sol en este momento no lleva ninguna presentación hace 4 o 3 meses aproximadamente y no tiene cómo recibir sus ingresos. Y las tiendas GNC, que es una cadena que tiene demasiadas sucursales, se ha visto obligada a cerrar a más de 50 de esos establecimientos. Entonces, la idea es aprovechar, ellos igual se han declarado en el Chapter 11, que es el reglamento de quiebra o de reorganización en Estados Unidos, pero lo traigo a colación porque son empresas que todos conocemos, son empresas que están estructuradas de tal manera de que no les da vergüenza declararse en reorganización, porque lo que buscan es salir de la crisis para continuar con su éxito laboral. Muchísimas gracias. Aquí está el correo electrónico por las preguntas que no pueda responder ahorita y el celular por si tienen alguna duda o les puedo colaborar en cualquier otro procedimiento. Henry, muchísimas gracias por tu espacio, por este conocimiento, porque igual creo que tenemos un público que es exquisito para este tipo de charlas. Cuando esto empezó, de hecho, la Asociación de Egresados lo que hizo fue cómo vamos a ayudar a los egresados de alguna forma que tienen sus emprendimientos, que tienen sus empresas y que están quebrando, o que están en ese espacio de reorganización empresarial. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a crear un directorio donde puedan ellos tener información de su empresa y compartirlo con otras personas. Con esta charla yo quiero preguntarte algo muy específico. ¿Cuál es tu principal consejo con el conocimiento que tienes, la experiencia que manejas en este tema, para los ignacianos que están llegando a este espacio o a este momento de reorganización empresarial o de insolvencia por el tema de la crisis del COVID? Mira, el primer consejo es establecer cada una de las deudas que se tienen, sacar una lista de cuáles son los acreedores y a quiénes yo le puedo pagar y a quiénes no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es que con el flujo de caja de mi empresa o con el flujo de caja de mis actividades, yo pueda llegar al acuerdo y realizar el pago a todos, pero recordemos que hay un orden y una prelación. Entonces, lo primero es intentar un acuerdo con cada uno de los acreedores, dependiendo mi flujo de caja. Decirles, miren, yo tengo esta condición, me pasó esto a raíz del COVID, no puedo seguir operando y lo que necesito es un acuerdo. Si es muy complicado llegar a estas instancias con cada uno de los acreedores, posteriormente acceder a estos mecanismos alternativos que ha creado la normatividad colombiana, en donde ya nos toca sentarnos en una mesa de negociación y ya estamos corriendo con unos tiempos. Y si definitivamente no se puede llegar a ningún acuerdo con ninguno de esos acreedores en estos dos mecanismos alternativos, acceder a la ley de insolvencia, que ya nos protege con varias normatividades. Recordemos que uno de los beneficios es que nos suspende todos los procesos que tengamos en contra y es lo que la gente casi siempre busca, un periodo de tiempo para buscar los recursos y poder salir avante de la situación de insolvencia. Muchísimas gracias, Henry. Quiero saber si hay alguien en la línea que quiera hacer una pregunta a Henry. Puede abrir su micrófono incluso para hacer la pregunta o escribirla en el cajón de comentarios que se encuentra en la parte superior derecha de las pantallas. Vamos a dar una esperita a ver si alguien tiene una pregunta.
que yo creo que igual, pues, como para ir avanzando ha sido fundamental tu aporte, desde el desconocimiento que tengo como profesional en comunicaciones, pero creo que es muy enriquecedor todo lo que nos has aportado. Para mí pues, es fundamental en el lenguaje uno poder bajar el lenguaje de las leyes al lenguaje común, y es lo que has hecho el día de hoy. Te agradecemos mucho, Henry. Si no hay preguntas, entonces voy a darle paso a Clara Marcela Mejía, que es la directora ejecutiva de la asociación. Ella iba a saludar en el principio, pero yo no pude leer el mensaje a tiempo, entonces le doy paso para que ella se despida. Gracias, Carol y Henry. Encantado de conocerlo. Estaba en una llamadita de esas que uno no puede posponer al inicio de la reunión, por eso no pude saludar, por eso no le pude dar la bienvenida, pero estuve todo el tiempo aquí siguiéndolo y apreciando y valorando enormemente el contenido de su charla y su disertación. Y como decía Carol, considero que es una herramienta valiosísima para todos nuestros egresados, ya que, como bien lo decía Carol, pues nuestro público en su gran mayoría son emprendedores, empresarios, gerentes, administradores o personas con sus propios negocios que les cae muy bien y viene muy bien este tema. Entonces, pues si no hay ni más preguntas, yo veo aquí que en la caja de comentarios no hay preguntas, pero quería pues no dejar pasar la oportunidad para darle las gracias a quienes nos acompañaron y a Henry también. De pronto, si se pudieron haber dado cuenta nuestros seguidores, Henry es de las primeras personas, creo que es la primera, de nuestros invitados que no es ignaciano, pero este no es un espacio única y exclusivamente para ignacianos en ningún momento. Antes, agradecer muchísimo a Henry, pues que haya querido con nosotros compartir este tema, que haya dispuesto su conocimiento, su experiencia, su profesionalismo para todo este público que hoy nos acompaña, y invitarlo a una próxima, a un próximo encuentro si usted considera que podemos ampliar más de este tema o manejar otro tipo de temas. Nosotros seguimos en este trabajo de las charlas virtuales. Nuestro próximo encuentro es este jueves a las 4:30 y tenemos un tema muy distinto al que hemos venido manejando. Ese tema es el de los niños y cómo debemos y cuál debe ser un muy buen trato para la niñez en este tiempo. Bueno, digamos que en todos los tiempos, pero en especial en este que se han presentado tantas dificultades y tanta violencia intrafamiliar. Entonces, Carol, te voy a dar la palabra para que cerremos, porque veo que hay un comentario que nos hace Jelly Claros. Darles nuevamente las gracias por acompañarnos, invitarlos a nuestro encuentro del jueves y muchísimas gracias. Quedas con las puertas abiertas para una próxima conferencia con Asia San Ignacio. Muchas gracias, Carol. Gracias, Clara. La pregunta, Henry, que tenemos en el cajón de comentarios es, si yo comienzo este proceso, ¿yo puedo vender alguno de mis activos en este periodo de tiempo? Nos recordemos que hay un periodo de sospecha que precisamente son 16 meses antes de acceder al proceso de reorganización empresarial y no se puede haber realizado la venta de ninguno de los activos. El patrimonio de la empresa es la forma en que usted garantiza los préstamos que le haga cualquier entidad financiera o cualquier particular. Entonces, al realizar la venta de los activos, estaríamos desacreditando a esa lista de acreedores que hay que cancelarles. Sin embargo, la normatividad de uno de los decretos del 560 que modifica o que crea estos mecanismos alternativos permite la venta de alguno de los objetos del patrimonio. Puede ser un carro, una casa, que estén contemplados dentro de la contabilidad de la compañía, para pagarle a los acreedores. Entonces no lo puedo vender para utilizarlo ni como gastos de administración de la compañía, ni como gastos personales o pago de nómina, sino para pagar a todos los acreedores y a los acreedores que tenemos. Henry, muchas gracias. Y nos llegó otra pregunta, creo que estábamos como muy acelerados.
Alguien de Contabilidad Agrosemark pregunta, si una empresa se encuentra en causal de liquidación antes de la contingencia, ¿podría obtener los beneficios de los nuevos decretos? Sí, recordemos que la ley 1116 nos establecía que si usted se encontraba en una causal de liquidación, tendría que subsanarla para poder acceder al proceso de reorganización. Ya tocaría entrar a analizar desde qué periodo está en esa causal de liquidación y en qué momento entra a regir los decretos reglamentarios. Y precisamente el decreto 560 trae a colación un artículo que especifica de forma taxativa que se suspenderán estas medidas para las personas que se encuentren en una causal de disolución. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en una causal de disolución y no la ha subsanado, puede acceder a los mecanismos y a las herramientas que crean el decreto 560 y el 772. ¿Sí? No tengo a mano pues cuál es el artículo, pero si quieren me pueden escribir y les confirmo exactamente el artículo y les paso cómo está redactado en la ley. Genial, Henry, muchas gracias. Y pues para los que estén interesados en esta información, pueden dejar su correo acá para que Henry tome nota y envíe la información exacta de lo que está solicitando. Carlos Andrés Saavedra Prado pregunta, hola Henry, quisiera saber cuánto tiempo se puede demorar este proceso en ser aprobado. Carlos, pues después de la creación del 772, tenemos que nosotros presentamos la solicitud y el centro de la Cámara de Comercio pretende ser muy ágil con la aprobación de este procedimiento. Entonces tendremos que nosotros la presentamos y aproximadamente en menos de un mes, porque como los decía, ya la Super no va a realizar un estudio detallado de cada una de la documentación, sino que simplemente va a revisar que se cumpla con el checklist que prevé la ley 1116 para ser aceptado. Eso si estamos hablando del mecanismo que se lleva a cabo ante la superintendencia, la negociación de emergencia. Si ya estamos hablando del mecanismo para tramitar ante el centro de conciliación, podemos contemplar también un periodo más o menos de un mes mientras designan el conciliador, en este caso no sería el conciliador, sino el mediador, que es el que va a tramitar todo su procedimiento. Perfecto, Henry. Hasta el momento, ¿hay alguna otra pregunta de las personas en la sala que quieran hacerle a Henry antes de salir? Carlos Saavedra y las personas de Contabilidad Agrosemark te mandan los agradecimientos por la respuesta. Igual que Jerry Clarkson. Listo, pues no creo que haya más preguntas en el momento. Acá encontré de una vez, el artículo es el artículo 15, numeral 3 de la ley 560, y que dice, suspéndase a partir de la expedición del presente decreto legislativo y por un periodo de 24 meses la configuración de la causal de liquidación o disolución por pérdidas prevista en el artículo 457. Quiere decir esto que está suspendido esa causal y se pueden acceder a los mecanismos que se contemplan en esta normatividad 560. Mejor dicho, más preciso para dónde, Henry. Muchísimas gracias por tu pertinencia, obviamente por la búsqueda de esta información y por preocuparte, obviamente, por responder todas esas dudas en la totalidad. Creo que no hay más preguntas. Igual te damos muchas gracias nuevamente por habernos compartido tu conocimiento, tu experiencia y dejamos, por favor, tus contactos de nuevo para las personas que quieran volver a saber de ti, sobre todo en estos temas, o consultar alguna asesoría sobre el tema de insolvencia si quieres. Claro que sí. Gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todos. Listo, chao, gracias Henry. Chao, Carol. Bye bye.